quiero pedirle que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 4, en el versículo 35. Y voy a leer del versículo 35 al versículo 41 y le ruego que usted con su vista siga la lectura y preste mucha atención a la palabra de Dios. Dice la palabra, hermanos: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar, hermanos, por esta palabra que vamos a meditar en ella. Te pedimos ahora que bendigas nuestra vida a través de tu palabra, Señor, y nos hables de una manera clara, de una manera sencilla, Señor, a nuestros corazones. Que esta sea la palabra que nuestra vida está necesitando, y tu Espíritu Santo se encargue, Señor, de hablarnos al oído y al corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, entre las muchas historias que los evangelios relatan acerca de la vida de Jesús, esta que acabamos de leer hace un momento es muy significativa, porque se trata del momento en el que el Señor le ordena prácticamente a los vientos y a la tempestad que se calmen, y esto sucede. Seguramente, si hemos leído los evangelios, nos habremos dado cuenta, hermanos, lo que era un día en la vida de Jesús. Durante su estancia aquí en la tierra, durante su ministerio terrenal, un día en la vida de Jesús, yo creo que ningún día en la vida de Jesús debió ser muy reposado, muy descansado. Él sabía que tenía poco tiempo y aprovechaba cada instante, cada minuto del día para cumplir la labor, la obra que había venido a realizar. Y no eran días descansados ni para Jesús, pero tampoco para sus discípulos que le acompañaban a todas partes. Es por eso que la palabra nos dice, hermanos, que al finalizar de uno de aquellos días donde había habido mucho trabajo, mucha administración, mucha oración, milagros, sanidades, y ya estaba llegando la noche, Jesús sube a una barca y les dice a sus discípulos estas palabras: pasemos al otro lado. Obviamente entendemos que estaban a la orilla del mar y iban a pasar al otro lado del mar, atravesándolo en la barca. Podemos usar un poco nuestra imaginación para revivir en cierta manera esta escena y entender un poco más el sentir de los discípulos. Vamos a tomar nuestra imaginación, a hacer uso de nuestra imaginación hasta donde la palabra nos lo permite, no más allá. Y yo de esa manera, hermanos, me imagino a los discípulos de Jesús al final de un día, como la mayoría de nosotros en días laborales, ¿verdad? Cansados,
Había sido un día pesado, había sido un día difícil, los discípulos estaban cansados y lo único que anhelaban al caer ya o al estar cayendo ya la noche era sentarse a solas, lejos de la multitud, sentarse a solas con su maestro, quizá alrededor de una fogata, disfrutando tal vez de no solamente un merecido descanso, sino también de un buen pedazo de pan fresco y quizá de algo de pescado asado. Mientras a solas con su maestro deleitaban sus oídos escuchando las enseñanzas que el Señor les daba. Sin embargo, hermanos, a pesar de que quizá ese era el sentir o el deseo, el anhelo de los discípulos por su cansancio, aún así el Señor no les da descanso y les dice: pasemos al otro lado. Los discípulos, hermanos, seguramente esperando lo que acabo de platicarles, lo que ellos anhelaban, descansar, seguramente se miraron entre ellos desconcertados, pero según la palabra, hermanos, a pesar de las condiciones que imperaban en ese momento, posiblemente no muy favorables para un viaje en barca. La barca en la cual iban a atravesar no era un transatlántico, ¿verdad? Era una pequeña barca de pescadores, frágil, endeble. A pesar de que otro contratiempo era no solamente la fragilidad de la barca, sino también el cansancio. Uno no funciona, no trabaja igual cuando está cansado que cuando está con fuerzas. A pesar de que la noche ya estaba cayendo sobre ellos, la oscuridad de la noche, y a pesar de que el viento iniciaba a soplar amenazante, al final de cuentas era el Señor Jesucristo el que había dado esa orden: pasemos al otro lado. Lo que ocurrió a continuación, hermanos, es bastante conocido. Lo leímos. Dice la Escritura que de repente, quizá estando a mitad del mar, difícil de alcanzar cualquier orilla en ese momento, se desató una gran tormenta, de tal manera, hermanos, que la barca se anegaba. Así lo dice literalmente ahí en nuestra Biblia. El versículo 37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y mientras que la barca estaba a punto de zozobrar, ¿qué hacía Jesús, hermanos? Dice la palabra que mientras esto sucedía, el autor de esta aventura, si podemos decirlo así, dormía plácidamente en la popa de la barca. Puedo imaginarme, hermanos, o podemos imaginarnos a los discípulos nerviosos, afanados, luchando contra el viento, tratando de sacar el agua de la barca, algunos quizá remando desesperadamente, tratando de alcanzar la orilla, mientras que otros afianzaban las velas, hasta que fueron con el Señor. Algunos de ellos quizá, o algunos de ellos se acercaron al Señor que estaba dormido y le despertaron diciéndole estas palabras. Versículo número 38, le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué quisieron decirle exactamente los discípulos a Jesús con estas palabras? Si pudiéramos leer entre líneas,
pudiéramos quizá entender un poco mejor el reproche, vamos a decir, que le estaban haciendo a Jesús. Más o menos le decían, lo que estaban tratando de decirle a Jesús era algo más o menos como esto: Señor, tú fuiste el de la idea de pasar al otro lado y ahora te quedas aquí durmiendo. Por lo menos levántate y ayúdanos a sacar el agua de la barca para que no muramos. Quizá nos puede parecer unas palabras irreverentes, pero yo estoy seguro que en ocasiones difíciles, que estamos pasando por dificultades, por pruebas, hemos llegado a decirle, a reclamarle al Señor o a exigirle al Señor por nuestra necesidad. Así es que somos igual que los discípulos, hermanos, al final de cuentas. ¿Qué sucedió entonces cuando Jesús le dijeron estas palabras? El maestro se levantó y simplemente dijo dos palabras. Dice la Escritura, versículo 39, que reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y en ese momento cesó el viento y se hizo una grande bonanza. En otras palabras, hermanos, y no solamente eso, sino que no solamente calmó los vientos y la tempestad, sino que reprendió a sus discípulos. Un poco más adelante los dice: por su falta de fe. Ahora vamos a trasladar esta escena a nuestra vida, a nuestro tiempo, a nuestra necesidad. ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor nos ha dicho: pasemos al otro lado? Obviamente no estoy hablando de un mar, no estoy hablando de una barca, no estoy hablando de un viento, literalmente hablando. Pero sí el Señor, ¿cuántas veces el Señor nos ha dado una orden donde Él nos invita, nos sugiere o incluso nos ordena a que hagamos algo con nuestra vida? A que no continuemos, hermanos, como hemos estado quizá hasta este momento. No importa, hermanos, lo bien que podamos estar delante de Dios o lo activos que podamos estar en cuanto a nuestra vida como cristianos, siempre podremos mejorar. El apóstol Pablo mismo, el mismo apóstol Pablo decía: no que lo haya alcanzado todo. Y yo creo que ninguno de nosotros puede decir más que eso, más que el apóstol. No hemos alcanzado todo, y por más bien que esté en nuestra vida espiritual, siempre hay algo que podamos avanzar. Siempre hay algo en lo que podemos crecer. Siempre hay algo en lo que podemos cambiar y ser transformados por el poder del Espíritu y de la palabra. Mucho más, hermanos, cuando nuestra vida no está bien delante de Dios. ¿Cuántas veces Dios, hermanos, nos ha hablado a través de su palabra o a través de alguna predicación, de algún canto o de alguna manera? El Señor tiene muchas maneras de hablarnos. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha dicho: hijo mío, hija mía, es hora de cambiar, es hora de avanzar, no te quedes estático, no te quedes estacionado, contento con tu vida como es hasta ahora? Yo tengo mucho más para ti. Él ha dicho que Él nos daría vida, pero no una vida común, vida en abundancia. Así es que hay mucho todavía, hermanos, que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho: quizá es hora de cambiar, no sé, de trabajo? Pero nosotros nos aferramos porque este trabajo es el que ya lo conozco. Aunque Dios tenga algo
mejor o un plan, un propósito en un nuevo trabajo que Él está ofreciéndonos, una puerta que nos está abriendo. O cuántas veces Dios nos ha abierto la oportunidad de subir a un nivel más alto en nuestra vida como cristiano, de abandonar a lo mejor nuestra pasividad y comprometernos un poco más. Yo no sé si usted incluyó a Dios en sus propósitos de este año, pero yo espero que parte de nuestros propósitos hayan sido un mayor compromiso con Dios, pero de una manera práctica, que no se quede solamente en palabras, sino que verdaderamente hagamos un compromiso. Vamos a decir, un compromiso a leer más la palabra, un compromiso a dedicar más tiempo a la oración, un compromiso a venir a la casa de Dios con nuestra familia, un compromiso a llegar puntualmente a las actividades o asistir a las actividades, un compromiso con nuestra esposa, con nuestra pareja, con nuestros hijos, no sé, ¿verdad? Pero que hayamos incluido algún compromiso o un propósito para cumplir a Dios en este año. Puede ser, sí, quizá puede ser que en este momento, inicio de un año, lo que conocemos o lo que todo el mundo proclama, ¿verdad?, como la cuesta de enero, que sinceramente, hermanos, si usted no la toma en cuenta, se va a dar cuenta de que no, de que tal cuesta de enero lo único que hace es infundirnos temor. Si confiamos en el Señor, hermanos, para los cristianos no hay cuestas de enero. Pero vamos a decir que quizá en este momento las condiciones no parezcan ser las más favorables. O puede ser que tomemos la decisión de obedecer lo que Dios está hablándonos, lo que Dios nos está ordenando, y que a medio camino o a mitad del año se desate una terrible tormenta en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia. No sabemos lo que pueda suceder, hermanos. Y peor aún, puede ser que en medio de todo, cuando más necesitamos la presencia del Señor moviéndose en nuestras vidas, podamos imaginarnos al Señor dormido en la popa de nuestra zozobrante barca. Nosotros podemos estar desesperados, ansiosos, pero no vemos al Señor, no vemos su mano, no vemos el Señor moviéndose y abriendo puertas y dándome de su gracia. Vemos que el Señor, o no, más bien, no vemos la mano del Señor. Yo creo que a todos nos ha sucedido que hay ocasiones en que así nos sentimos, aunque recuerde que la palabra de Dios dice que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, el que guarda a su pueblo. Él nunca duerme, hermanos, aunque nosotros lo pensemos así o lo imaginemos así cuando pasamos por situaciones desesperantes y no vemos la mano de Dios. Dios tiene su tiempo para todas las cosas, hermanos. Dios tiene sus formas. Él nunca llega tarde y regularmente no hace las cosas como nosotros esperaríamos que las hiciera. Él tiene sus maneras. Pero una cosa, hermanos, que yo les aliento a meditar en este momento es que ¿cómo es posible que en medio de los problemas se nos olvide quién es el que va con nosotros en la barca?
Definitivamente, hermanos, los hijos de Dios nunca vamos solos en la barca. Jamás. No solamente podemos ir con algunos otros hermanos. Si habláramos como iglesia del Mesías, en la misma barca vamos todos. El adeudo que les decía ahorita no era un adeudo del tesorero, ni del pastor, ni de los administradores, era un adeudo de toda la congregación. Y gracias a toda la congregación salimos adelante, por obra de Dios. Pero ¿cómo es posible, hermanos, que a veces cuando más necesitamos estar conscientes de la presencia del Señor, olvidemos que Él está allí, que Él está con nosotros? ¿Y quién es Él, hermanos? Él es el Dios Todopoderoso, para el que no hay nada imposible, para el que puede dormir plácidamente o descansar plácidamente aún en medio de los problemas, porque sabe que Él todas las cosas las tiene en su mano, bajo su poder y autoridad, que toda potestad el día de hoy le ha sido dada sobre el cielo y sobre la tierra. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar, hermanos, que Él es el Dios que tiene todo el poder, que Él es el Dios que Él, de quien ha venido esa orden de que pasemos al otro lado. Si es Dios el que te ha dado esa orden de hacer algo en este año con tu vida o en tu vida, si Él fue el que te dijo pasemos al otro lado, esa frase es muy especial, porque ahí hay una palabra, hermanos, que debiera infundirnos aliento, fe, esperanza. Porque Jesús no le dijo a sus discípulos, ni nos dice a nosotros, pasen al otro lado. No lo dijo en singular, no lo dijo refiriéndose a los demás solamente. Si usted se fija en la escritura, Jesús dice, pasemos al otro lado. Porque en lo que Dios guía nuestra vida, a donde Dios nos quiere llevar, la orden que Dios esté dando a nuestra vida, hermanos, si algo ha hablado a nuestros corazones, Él en su orden se incluye, no nos deja solos. Él no nos dice vayan y hagan mi voluntad, vayan y cumplan lo que yo les estoy ordenando. No, el Señor dice vamos juntos, pasemos al otro lado, hagamos, yo estoy con ustedes y juntos podemos cumplir la voluntad de Dios. Hermanos, Él va conmigo en mi barca y yo estoy seguro que Él va contigo en tu barca. Él va con mi hogar, con mi familia en mi barca, con mi matrimonio, con mis hijos, va en mi barca, y yo estoy seguro de que también va en la barca suya, de su matrimonio y de su familia, de sus hijos. Él nunca nos va a dejar, y por lo tanto nuestra barca, si confiamos en Él, si le creemos en Él, si le creemos a Él, nuestra barca jamás se hundirá. Jamás se hundirá. Aunque parezca que Él duerme, aunque el Señor se esté mojando con la misma agua que parece anegarnos sin remedio, y aunque las condiciones a nuestro alrededor, hermanos, pudieran parecer las más agresivas, las más contrarias, las más oscuras, las más difíciles, déjeme, le aseguro una cosa: nuestra barca no se hundirá jamás, por una sencilla razón, porque Él está ahí.
porque Él va con nosotros y Él no permitirá que eso suceda. Así es que, hermanos, yo le doy gracias a Dios por su fidelidad, por sus cuidados, porque me ha demostrado su poder en el pasado. Y como dice la Escritura, Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Así es que, hermanos, no temamos ni a los vientos, ni a las tormentas que puedan venir contra nosotros en este año, porque el Señor va con nosotros en la barca y estoy seguro que llegaremos juntos al otro lado, al final del 2020 y más allá, hasta donde Él quiera llevarnos, como Él nos lo ha prometido. Así que, hermano, llévese esta palabra en su corazón. Dios está con usted. No se sienta indigno de la presencia de Dios, porque indignos, ¿quién es digno? Nadie, empezando por el que habla. Todos somos indignos. El Señor no va con nosotros porque lo merezcamos. El Señor va con nosotros porque Él es fiel, porque Él lo ha prometido, porque Él ha dicho que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que llévese esta palabra y espero que esta palabra le llene de consuelo, aliente su corazón para obedecerle, aunque las condiciones según nuestra humana sabiduría no son las más propicias. Quizá el Señor trasciende nuestra sabiduría, el Señor trasciende nuestros tiempos, el Señor trasciende lo que ven nuestros ojos, lo que experimenta nuestro corazón. Es solamente obedecer, y al obedecer nos asombraremos de lo que Él puede y quiere hacer con nosotros, en nosotros y a través de nosotros en este año que comienza. Estamos aquí por la gracia de Dios, no por nuestras habilidades, no por nuestras capacidades, mucho menos por nuestras bondades o nuestra fidelidad, porque usted y yo sabemos que no lo somos. Es la fidelidad de Dios la que nos ha traído hasta aquí, y es la fidelidad de Dios la que nos seguirá sosteniendo y nos seguirá llevando de su mano. Así es que no tema, el Señor nos dice que Él tiene propósito para nuestra vida, y son propósitos de bien y no de mal, para darnos un fin y una esperanza.